quería preguntar porque la otra persona no tenía Facebook, entonces si es que me mandó el link. El link está en la página del TODI, en algún post eventual. O sea, métanse a la página del TODI, bajen y eventualmente van a encontrar el post de calificar para equipos novatos. Ya lo busco yo y les digo qué día fue. Hola. Mi pregunta va para cualquiera del panel de adjudicación, si puede ser a todos, incluso mejor. Y es bastante general, pero también creo bastante importante, y es que, al menos en algunos circuitos, incluyendo el mío, no se toma mucha importancia en las comparativas, sobre todo en muchos debates, a menos que sea explícito, los argumentos netamente no consecuencialistas. Entonces, mi pregunta es, uno, ¿de qué manera creen que se puede impactar bien los principios para que sean muy comparativos y qué criterios utilizan cuando debaten o cuando adjudican para comparar principios con argumentos utilitaristas, ¿no? Para que no quitemos esa mala costumbre de no tomar en cuenta los principios? Bueno, quiero que esto quede claro, que creo que con esta pregunta hasta cierto punto hay como diferentes criterios personales en cómo se evalúa esto. Pero creo que justo es una buena pregunta porque creo que de todas las cosas, de como diferentes perspectivas de juzgar, creo que esta comparativa de argumentos de principios contra argumentos de consecuencia, creo que es donde hay más división. Mi perspectiva personal es que en general esa diferencia no está, esa supuesta diferencia no es tan grande, ¿no? Porque justo creo que lo que muchas veces falta de los argumentos de principio es como se dice como este es el principio, por eso se tiene que valorar, por eso se tiene como es importante, hay que valorar ciertas cosas como los derechos, como que los grupos deberían de valorar a estas personas, pero no necesariamente se explica por qué eso es importante, ¿no? Porque todavía hay consecuencias, hasta cuando estamos viendo algo de que se debería de ser o no por razones de principios, todavía hay consecuencias de qué pasa cuando vivimos con esos principios o no vivimos con esos principios, ¿no? Justo por ejemplo el debate de ayer de la izquierda, gracias. Justo de la izquierda creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? De cómo cuáles deberían de ser los principios que valora la izquierda y la derecha, ¿no? Pero que la izquierda valore ciertos principios, todavía como cuando valora esos principios todavía hay consecuencias en el sentido de como, porque todavía impacta, como cuando la izquierda o el movimiento como la izquierda valora como ciertos grupos, por ejemplo, y enfoca más como la protección de estos grupos protegidos, porque en principio ellos son los que hay un deber más grande, ¿no? Todavía hay consecuencias. Si ese es el principio que se debería de respetar, todavía hay consecuencias de esto en términos de cómo es que se maneja el movimiento y como qué decisiones se hace a base de ese principio, ¿no? Cómo es que otras personas se aganchan o se paran de ese movimiento a base de tener principios diferentes con ellos. Entonces creo que como en general un argumento de principios todavía hasta cierto punto tiene consecuencias en el sentido de que hay pocas cosas que solo existen en un mundo como teórico o filosófico. La verdad es que esto no es necesariamente cierto de todos los debates. Entonces creo que la primera cosa es que en los debates donde hay esas consecuencias claras, justo es importante enseñar por qué, uno, porque ese principio importa tanto, ¿no? Dos, porque cuando se valora, qué es lo que pasa cuando se valora ese principio y por qué es que se debe de seguir, especialmente relacionando a las personas. Claro, hay debates, por ejemplo, muchos debates de artes donde ese principio sí ya es mucho más teórico, hay menos consecuencias. Creo que ese sentido, especialmente para los jueces, justo sí es importante. Bueno, creo que para los debatientes, uno, es importante que hagan claro qué es lo que más se debería de valorar en el debate, ¿no? Porque justo creo que en muchos debates hay
si me han tenido como jueces, si me tuvieron como juez ayer, es muy posible o probable que se los dije, ¿no? Que es muy posible que todos los equipos traigan algún argumento que sea cierto al mismo tiempo, ¿no? Que puede ser cierto que como hay como principio que es muy importante respetar al mismo tiempo que hay consecuencias, ¿no? Entonces ustedes como debatientes es importante que nos hagan claro como jueces qué es lo que nos debería de importar más, ¿no? Si que un movimiento tiene una obligación a las personas que componen ese movimiento, y al momento de que no se respeta sus deseos, no importa qué logran, si están disminuyendo el valor de las personas, ¿no? Y justo como ahí ustedes nos pueden hacer claro que como justo, sin embargo, de las consecuencias de algo, lo que más nos debería importar es cómo se valora a las personas, ¿no? Creo que esa es la manera más fácil para los debatientes, justo como abrochar esa división entre principios y consecuencias. Y de la perspectiva de jueces, justo creo que es muy fácil caer en esa trampa de como, pues, que los impactos, de lo mismo que dije en el debate de arte, ¿no? Como que haya un impacto grande no significa que es lo más importante en el debate. Entonces ustedes como jueces también tienen que ver qué es lo que están dando prioridad los debatientes. Si toda la ronda lo más que se está hablando son los impactos filosóficos y de principios, que un equipo salga un argumento de consecuencia por 1 minuto en los 48 minutos del debate, todavía significa que es más probable que lo que más importa en la ronda son ideas filosóficas y teóricas, ¿no? Entonces, como jueces es importante que no se dejen llevar por esta idea que solo porque existe un impacto o ese impacto sea grande, que eso sea lo más importante de la ronda. Ustedes como jueces tienen que seguir lo que nos están dando los debatientes en términos de importancia para poder evaluar esos diferentes temas y a qué le dan prioridad. Simone will translate. So I think you ask yourself first, what is happening here? Are both sides defending the same principle but disagreeing about how to achieve that principle? Or are you both defending different principles? And is there a clash of principles? So which one is it, right? So if it's the first one, we both agree on the principle, but we disagree on how to achieve it. So an example of this would be equality and what it looks like in the case of women, for example. And if you have quotas or reserved seats. So one side goes, we are actually upholding the principle of equality here because we are correcting for an injustice, right? And so we are actually like restoring equal opportunity. The other side can be like, no, we are actually defending the principle of equality here because it will be very difficult. This is not actually equality because like you are being given an advantage. But second, you will not be treated as an equal if it is seen as you are being given like a free pass to the seat. So ultimately, it harms the idea of equality. So the first question is, are you defending the same principles or disagreeing on how to get there? So you flip what the other side is saying, and you need to have your own mechanism. Because even if it's a principle, you need analytical mechanisms, right? You need to defend your own mechanism for why that principle is more realized in your side. It gets a bit trickier when you are standing on different principled grounds. So for this, the example might be, let's use last night's debate, right? The unions debate. That we will force all employees in labor-intensive industries to join unions. So the side that is against forcing is going to say, no, we stand for individual liberty, right? We stand for an individual's right to adjudicate for themselves that it is not in their interest to be part of a union, and they would like to bargain as free agents, right? That the union doesn't represent their interests. And the other side talks about like the more collective interest, right? So you're actually standing on slightly different principled grounds. What do you do? So I'll give you an example from the collective interest side because I don't want to take up too much time, and also because I believe in Marxism. No, I'm kidding. So collective interest side is going to say, so A, this is a clash of principles, and in this case, the collective interest must take precedence because companies deliberately undercut the collective interest by divide and conquer, right? By undermining the collective interest by preying on individual, or by taking advantage of the fact that some individuals are willing to settle for less.
So we need to prioritize the collective interest here because more individuals are harmed. So you can introduce a metric. Or you can try to co-opt their grounds and say, actually, is that really individual liberty? Because some of you are forced to opt out of joining unions as a way, it's like a collective action problem, right? It's a way for you to survive in this system, but we all lose as a result. So your individual liberty is actually not real individual liberty. And maybe we can actually realize your individual liberty when you have a stronger collective to begin with, because the gains of the collective translate to individuals. So you can, first explain why your principle is better. Second, if you can actually like co-opt their principle. Yeah. Entonces, la respuesta de Sharmila básicamente era sobre cuando hay un choque entre dos principios. Julio acaba de hablar bastante también entre principio y un argumento que sea más práctico. Aquí estamos hablando de dos principios. Lo que dice Sharmila es que básicamente cuando estás hablando de una comparativa entre principios, tienes que verificar dos cosas. Primero, puede ser que en realidad estés en el fondo de acuerdo sobre qué principio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un debate sobre introducir más cuotas o introducir cuotas para tener más mujeres en ciertas posiciones políticas, pueden estar ambos lados de acuerdo que el principio que es importante aquí es la igualdad de género. Ya en lo que no están de acuerdo es cómo llegar en realidad a esa igualdad. Es decir, un lado del debate va a decir que va a haber más igualdad a las mujeres tener más oportunidades o iguales oportunidades a los hombres al llegar a ciertas posiciones de liderazgo. Entonces establecen que hay igualdad en ese sentido, que en todo caso ellos son el lado que están promoviendo más igualdad. Mientras que el otro lado va a reaccionar, no, en realidad por dos motivos no hay igualdad. Primero que todo porque cuando le das una ventaja a un grupo versus el otro, eso no es igualitario, pero más que todo porque no hay igualdad en términos de que cuando las personas están en esas posiciones, igual la calidad de los puestos que van a tener, las personas asumen que no llegaste ahí por tu propio mérito, etc. Ahí es cuando no se crea la igualdad, ¿cierto? Porque en realidad todos los estereotipos que existen sobre las mujeres en realidad se perpetúan en ese sentido. Entonces lo importante de este ejemplo es que ambos equipos están de acuerdo de qué es importante del debate, solo que el desacuerdo es de cómo se llega en realidad a ese principio en el que están de acuerdo. Entonces aquí el debate en realidad se vuelve sobre quién puede explicar mejor dónde se defiende el principio, y eso quiere decir que aún el debate siendo de principios se vuelve algo que es en realidad puro de mecanismos y hay que probar en realidad ambos lados en realidad cómo son los efectos prácticos. La situación un poco más compleja es cuando los diferentes equipos en realidad defienden diferentes principios. Entonces, tomando como ejemplo el debate que tuvimos ayer por la noche sobre la sindicalización, hay un equipo que está de oposición que va a decir que lo importante en este debate es el derecho de cada persona a poder escoger si sí o no se sindicalizan, porque es importante que cada persona tenga la libertad de poder escoger si se ven representados por un sindicato y si piensan que estar en un sindicato va a ser beneficioso para ellos. Mientras que el otro lado dice que lo que es importante es que hay que proteger el bien colectivo. Entonces aquí realmente hay dos principios distintos y hay que explicar por qué uno es mejor que el otro. Entonces, básicamente el ejemplo que dio Sharmila aquí de cómo ganar aquí es que primero se puede intentar ganar, y solo vamos a hacer uno de los dos lados obviamente, que es el del lado del gobierno, que se puede intentar ganar utilizando el principio del otro lado. Con eso quiere decir que si bien puede ser importante la libertad individual de poder escoger si sí o no te ves representado, se va a explicar que en realidad esa libertad no significa mucho en realidad cuando pasa la moción. ¿Por qué? Porque, como explicó Sharmila, cuando tú te ves coaccionado por una empresa que tiene todos los intereses en realidad de manipularte para que no te vayas a sindicalizar, y en realidad esa libertad nunca ha existido, esa decisión nunca ha sido realmente libre, eso quiere decir que
podemos decir que tienen la libertad de poder escoger, pero esa libertad nunca ha existido, nunca ha sido una decisión libre. Porque cuando todas las personas son coaccionadas a tomar cierta decisión, eso significa que el colectivo o todas las personas en realidad resultan con una peor decisión de la que hubieran tenido si hubieran podido realmente escoger libre. Entonces, lo que estamos intentando hacer es decir, listo, ¿a ustedes les parece muy importante que las personas puedan tomar decisión libre? Pues cuando hacemos eso realmente no la hay, ¿cierto? Porque lo que es importante es que cuando velamos por los intereses en realidad del común, ahí es también cuando estamos velando mejor por la libertad de las personas. Entonces estamos casi que robándonos el principio del otro lado, explicando que casi que es contingente en realidad con primero haciendo lo que queremos hacer nosotros. Sí. ¿Quién más tiene una? No sé. ¿Puedo pasar el micrófono, amigo? Prende. Sí, más o menos era una pregunta en base a su propia experiencia. ¿Cómo es que ustedes se prepararon para torneos como UDC, CMU de Woods en temas de qué tanto debatían, cómo era que entrenaban y también las dinámicas que podían hacer, como por ejemplo Juanita mencionaba en su taller del primer día que ella hacía argumentos en 1 minuto, luego en 30 y luego en 10 segundos, más o menos en cómo se entrenaron para tanto uno académicamente y dos también en temas de psicológicamente, de cómo manejar la ansiedad antes de esos torneos. Yo creo que hay 2 cosas muy importantes que hay que hacer antes de un torneo. La primera es datearse un montón de las cosas relevantes que están pasando en el mundo, como tener un case file fuerte en temas que pueden estar pasando. Digamos, hoy en día yo creo que, por ejemplo, si yo fuera CEMUDE, haría un case file sobre protestas, porque en todo el mundo hay protestas, entonces las diferentes causas que hay en las protestas, cómo los países están manejando las protestas, digamos, todo este tipo de cosas. Eso es supremamente importante. Lo otro es, digamos, yo creo que más allá de debatir constantemente, que creo que sí es muy importante, creo que lo que más es importante para prepararse antes de un torneo es empezar a identificar qué es lo que le sirve a uno para entrenar. Digamos, lo que me sirve a mí para entrenar no es lo que le sirve a Julio para entrenar y probablemente tampoco se parece a lo que le sirve a Shermina. Eso que implica que hay que empezar a ver cómo aprendo yo debate. Entonces, muchas veces todos estamos acostumbrados a que aprendemos debate viendo o debatiendo. Por ejemplo, yo aprendo mucho debate debatiendo, pero mi pareja de debate aprende debate viendo debates, copiando argumentos, utilizando nuevos mecanismos. Otras veces nos dábamos cuenta que lo que nos servía más era, por ejemplo, pensar mociones, hacer como briefings de mociones que veíamos en torneos y empezar a priorizar los clashes, porque muchas veces nos dábamos cuenta que ganábamos los debates sin necesidad de ponderar los argumentos, sin necesidad de decir por qué mi argumento es más importante que el del otro, pero llegábamos a salas difíciles y las razones por las que perdíamos los debates eran esas, que no estábamos ponderando los argumentos. Y nos damos cuenta entonces que cuando debatíamos no estábamos practicando esa parte, entonces hacíamos ejercicios para, digamos, aplicar eso en nuestra vida diaria. Entonces bueno, yo vi esta noticia, se me ocurrieron estos 2 argumentos. ¿Cómo dices que el argumento A es más importante que el argumento B? ¿Y cómo dices que el argumento B es más importante que el argumento A? Acostumbrarse a hacer ese tipo de cosas, como ser muy conscientes de qué es lo que falta y cómo podemos llegar a eso que nos falta. Con respecto a la inteligencia emocional, creo que no soy una persona que sepa sobre inteligencia emocional. Cualquier persona que haya tenido un nexo conmigo en un torneo se ha dado cuenta que no la tengo en absoluto, entonces creo que alguno de ellos sí les podría hablar de cómo manejar la presión, porque yo nunca sufrí. Yo no. No sé si yo tenga la inteligencia, pero sí puedo hacer.
afrontar muchos de los retos que hay. En mi experiencia, el primer torneo grande al que asistí fue EUDC en Varsovia hace tiempo, en el 2016. Yo en ese entonces tenía 17 años y yo era muy joven, estaba en un trayecto muy intensivo de preparación para llegar allá. Entonces, lo que quiero decir es que lo que dice Juanita es, obviamente uno se prepara mucho en la casa, pero también hay que ir a muchos torneos de preparación, ¿cierto? Mucha gente va antes de un UDC, pero también se muda a muchos torneos, y creo que esos torneos son bastante desgastantes, especialmente lo eran para mí cuando, hace tiempo. Y lo importante de eso, yo creo que es que en el torneo hay muchas cosas que suceden, ¿cierto? Estás con tus amigos, hay mucha gente que va a salir en las diferentes noches del torneo, pero muchas veces eso tiende a ser bastante desgastante. Entonces, lo que para mí ayudó mucho, especialmente en los torneos que son más largos, de casi una semana, es realmente también saber tú qué necesitas para estar estable, para estar sano, para tener como tus propios momentos de descanso durante el torneo. Eso puede ser para algunas personas realmente comer bien, alimentarse bien. En los torneos no siempre está eso, no todos los torneos hay almuerzo, no siempre hay ese tipo de cosas. Entonces pueden ser cosas tan simples como de llevar ciertas barras como de cereales, lo que sea, pero como si sabes que tienes esas necesidades, es muy importante tenerlas. Otra cosa es algunas personas necesitan como tener un espacio de silencio, necesitan después de cada ronda como estar solo. Y lo que yo hice con mi pareja para UDC era justamente eso. Después del debate habíamos hablado que nunca íbamos como a reflexionar directamente sobre el debate porque estábamos como muy agitados, había sucedido mucho. Simplemente como los primeros 15 minutos después de una ronda era para caminar afuera, como extensionarse y eso. Hay otras personas que antes quieren como inmediatamente hablar, también está muy bien, pero lo que quiero decir es importante como reconocer tú qué necesitas durante un torneo de esos para poderte manejar bien, especialmente si es la primera vez que sales de tu país, si vas a estar lejos, si estás con gente que no conoces bien o gente que no te cae muy bien. Eso a veces también pasa, que estás en tu sociedad de debate, que hay gente que no necesariamente son los mejores amigos, pero hay que trabajar juntos. Hay que saber necesariamente, yo creo, qué es lo que necesitas en ese momento para solucionar eso. Y por último, ya no sobre psicología, sino como todo el proceso, creo que es muy importante tener retroalimentación objetiva e independiente de otras personas en varios momentos como de cuando te estás preparando. Muchas veces cuando estás con una pareja empiezas a formar más o menos la misma visión de cómo hacer debates, de cómo afrontar las cosas, de cómo prepararte, y más o menos empiezas también a tener como esa visión de vamos súper bien o vamos súper mal, ¿cierto? Tienes como una visión de cómo te estás preparando, y siempre ayuda cuando hay jueces quienes confías que vienen de fuera, por ejemplo, o vas a un torneo y le dices, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitamos trabajar? Y no tanto la retroalimentación después de una ronda, sino lo que a veces ayuda es que, por ejemplo, durante el almuerzo o cualquier cosa le pides a una persona, bueno, por favor te sientas con nosotros un ratico y nos dices cómo vamos, qué tenemos que trabajar, cómo va este proceso de preparación. En todo caso, a mi pareja y a mí nos ayudó eso montones. Cuando nos seleccionaron, fuimos, mucho tiempo el equipo de reserva para el UDC, no teníamos confirmado que íbamos a hacer eso, que íbamos a poder competir, y en realidad igual nos preparamos mucho, tuvimos mucho feedback y así en realidad crecimos mucho en todo ese proceso. Entonces yo diría que es indispensable tener mucha retroalimentación de otras personas al prepararte. Agregando unas cosas aquí, creo que uno, en tema de salud, tienen que ser honestos con ustedes mismos en qué es lo que buscan en su experiencia en torneos, ¿no? Por ejemplo, si lo que quieren es socializar, y la verdad es que es muy válido, ¿no? Como justo creo que los torneos de debate es muy divertido hacer amigos, hacer amigos de diferentes países. Entonces, lo que más les importa es la parte social y hacer amigos, pues a huevo váyanse a los sociales, tomen alcohol, hagan lo que quieran, ¿no? Pero si de verdad, de manera en serio, como si de verdad están enfocados en ganar y estar compitiendo, deberían ir a dormir temprano, no deberían estar tomando alcohol. Justo como dice Simón, como su salud física afecta sus habilidades en debate. Si estás cansando, vas a pensar de manera menos rápida, va a ser más difícil recordar las cosas que has hecho. Y no es algo que ninguno de nosotros podemos escapar. Chance puedes pensar como, pues yo puedo sobrevivir con menos descanso. Digo, es
es posible que hay personas que sean más capaces de sobrevivir con menos descanso que otras personas, pero objetivamente nuestros cuerpos necesitan ciertas horas de descanso, cierta cantidad de agua. Cuando estamos ebrios o cuando estamos crudos, no, y estamos más enfocados en cómo nos sentimos que en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y de la misma manera es lo mismo con la preparación, ¿no? Si no están preparando, no deberían entrar al torneo con expectativas de que les va a ir muy bien. Si han hecho cero trabajo en el torneo, digo, y luego llegan y les va mal y empiezan a llorar, ¿por qué me fue mal? Es como, sean honestos, ¿no? ¿Les fue bien o mal porque ustedes hicieron el trabajo o les fue mal por otras razones? Si de verdad fue por otras razones, digo, lo cual sí pasa, ¿no? Y es la de las que quiero hablar, eso es una cosa. Pero sean honestos, de verdad hicieron todo lo posible para tener el éxito más grande. Porque siento que muchas veces es muy fácil culpar a todos los demás y culpar al universo en vez de ser honestos con nosotros mismos de si de verdad hicimos todo lo necesario para tener este éxito. Porque la verdad es que especialmente el debate, siendo una actividad académica, hay personas que sí trabajan muy duro. Digo, no es mi persona favorita del mundo, pero Michael Duncan, que ya era uno de los mejores oradores del mundo, hablaba que él hacía discursos cada mañana por años, ¿no? Esos son como, en 3 años esos son 900 discursos afuera de todos los torneos que está haciendo. Ese tipo de sacrificio que les ayuda a llegar al siguiente nivel. Claro, no todos queremos hacer ese tipo de compromiso, tenemos otras cosas en nuestra vida. La verdad es que el debate solo es hasta cierto punto como un juego muy académico, muy padre, aprendes muchos, pero sí, al final del día es un juego. Entonces, sí, buscan que sea algo que hacen, pero no es todo su identidad. No hay ningún problema con eso, pero justo tenemos que ser realistas y honestos con nosotros mismos de qué es lo que estamos metiendo a nuestros esfuerzos y nuestro tiempo en esta actividad para entender qué es lo más probable que nos vamos a sacar de esta actividad. La otra cosa que quería hablar era justo de cómo tener una relación saludable con los resultados del torneo. Esto es una opinión medio controversial, pero en mi opinión, creo que 50% del éxito en torneos es de buena suerte. Porque tienes que tener la suerte de qué lado te toca, quiénes son los otros equipos en el cuarto, quiénes son tus jueces, que si es una área temática en cual tienes mucho conocimiento o no, como es tipo de emociones, ¿no? Entonces la verdad es que puedes ser el mejor equipo del mundo y nunca llegar a la final de los torneos, ¿no? Es más, creo que ha pasado mucho, por ejemplo, en Woods, que los mejores equipos pierden en los cuartos de finales por cualquier razón, ¿no? Y entonces hasta cierto punto, si ustedes están basando en su éxito, si ustedes basan lo que sacan de esta actividad por sus logros de cómo ganar torneos, es muy probable que van a terminar tristes, ¿no? O sea, en cualquier torneo solo hay un equipo que puede ganar. Si lo que basan de lo que disfrutan de esta actividad es ganar torneos, 95% del tiempo van a salir de los torneos miserables, ¿no? Y 95% de las personas van a salir del torneo miserable. Entonces, creo que justo hay que tener esa madurez emocional para entender cómo puedes hacer todo lo que pudiste hacer y todavía puedes perder en los cuartos de finales, puedes no llegar al break. Obviamente eso no decir que no puedes estar triste cuando eso pasa, creo que es muy normal, es más, es saludable poder expresar esa tristeza o si quieren llorar cuando pierden una ronda o cuando se están eliminados del torneo, lloren, ¿no? Como es importante tener una relación natural con cómo nos sentimos y entender por qué es que nos sentimos ahí. Pero la pregunta es, ¿qué hacen después de eso? Si les va mal en un torneo porque tuvieron un juez malo y de ahí deciden como, pues los jueces son malos, yo nunca voy a regresar a este torneo, pues la verdad sí vas a estar triste mucho el tiempo, porque todos los debatientes tienen una historia de un juez malo, o hasta que hizo una decisión rara, o hasta que les tocó un juez muy bueno que pensaron como, este va a ser la mejor ronda del mundo, ya si hacemos todo lo que necesitamos hacer, este juez es bueno, nos va a dar la victoria. Y luego escuchan retroalimentación del juez, como, ¿qué estaba pensando esta persona? Yo pensaba que era bueno, ¿no? Y la verdad es que hay que tener que todos somos humanos. Los buenos jueces a veces tienen malas rondas. Hasta nosotros como debatientes a veces pensamos que hicimos todo bien y cuando hablamos con los jueces, luego resulta que no. Y parte de eso es no, justo como dice Simón de la retroalimentación, es importante no solo escuchar la razón de la decisión, sino preguntar por retroalimentación de los jueces para entender justo en más detalle, ¿no? Porque creo que especialmente cuando solo tenemos entre como 8 y 15 minutos para explicar la decisión, muchas veces no puedes llegar a
para resumir todo esto, creo que uno, hay que ser realísticos con nuestras expectativas de no solo cómo es que trabajamos para los torneos, sino como qué tanta suerte viene el torneo. Dos, hay que actuar de manera consistente. Si queremos tener éxito, tenemos que sacrificar las otras cosas. Si queremos socializar, hay que sacrificar, hay que enfocarnos en eso. Si quieren hacer los dos, eso también está perfectamente aceptable, pero entender que sí hay justo ese como intercambio de tiempo. No puedes hacer todo y al final del día tienes que decir qué te importa más. Y creo que una vez que eres honesto con ti mismo, después de mucho, no siempre va a ser fácil, pero porque la verdad todos somos jóvenes, todavía estamos madurando. Creo que tener la expectativa de como yo voy a poder estar perfecto después de todos los torneos es realista, ¿no? Como creo que todos tenemos momentos emocionales y irracionales porque somos personas y somos jóvenes y todavía estamos creciendo y madurando. Entonces es importante mantener una perspectiva saludable de nosotros mismos y de esta actividad para poder no solo disfrutarlo, pero para tener el éxito más grande posible. ¿Sí? Yo le hago una pregunta a cualquiera que responda relacionada con los case files. Y es que yo creo que compartimos la idea de que en general uno siempre quiere nutrir lo más posible un case file, y eso obviamente demanda un tiempo importante de la parte como invisible de entrenamiento de la gente, que es justamente nutrirlo de la mayor cantidad de información posible. Me gustaría saber cómo ustedes organizan un case file y principalmente si es que hay como áreas o páginas o temas que sí o sí deben estar, y cómo maximizar el tiempo de manera de no entraparnos demasiado buscando hasta el último detalle de un tema para sentirnos seguros de nosotros mismos, y como en el fondo llegar a invertir el mínimo tiempo posible, por si se entiende, y alcanzar la mayor cantidad de información posible. Yo creo que lo más importante de un case file es hacer el case file, pero no tener el case file durante la ronda. Yo nunca he abierto un case file durante la ronda, y cuando lo he hecho no ha salido bien, porque me quedo todo el tiempo como Jorge, dígame el número, y nunca construyo mi argumento. ¿Para qué sirve el case file? Precisamente para uno obligarse a entender las realidades. Por eso a mí no me sirve que Dazo me diga, mira Juanita, te regalo mi case file, porque si yo no lo estudio, o me sirve si me lo regala 2 semanas antes y me lo leo todo y me lo estudio todo. ¿Por qué? Porque lo que sirve es el proceso de interiorización de la información que hay ahí adentro. Creo que muy pocas veces a ti te sirve un libro que tú nunca has visto, que tú no conoces qué dice, ni nada por el estilo. Lo otro es entender, digamos, la diferencia entre un case file y un matter file, ¿no? Porque entonces en el case file tienes en las mociones sobre, no sé, en las mociones en las que hablamos sobre sindicatos, tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de sindicatos, pero generalmente en estos tipos de debates tenemos la libertad del trabajador versus la productividad de la empresa y ese tipo de cosas. Para eso es el case file, ¿no? No es datos en específico, sino aplicar los datos que yo tengo probablemente en mi matter file, que me dice cuántos refugiados ha creado el conflicto sirio y todo este tipo de cosas, aplicarlo ya a casos en concreto y a mociones que yo creo que potencialmente son mociones recurrentes en los torneos. ¿Qué tipo de mociones son recurrentes en los torneos? Generalmente hay mociones sobre economía, sea reformar sistemas financieros, o sea modificar la forma en la que los países responden a crisis económicas o cosas por el estilo. Generalmente existen mucho debate sobre sistemas legales. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mirar qué mociones han salido antes en los torneos y preparar esas mociones. De eso se trata mi case file. Pero eso lo que me sirve a mí es para que cuando salga la moción yo ya diga, mira, yo ya me acuerdo que los puntos de choque de este debate son estos y estos. Para eso sirve el case file, para que tú puedas literalmente saber aplicar lo que lees, las noticias que ves, a las realidades de debate, porque sirve muy poco que yo sea experta, no sé, en la deflación, si no sé cómo la deflación juega en una ronda. Para eso sirve el case file. Yo creo que lo más importante es hacerlo, pero no tenerlo durante una ronda. Para mí no es estratégico abrirlo, porque generalmente eso lo que hace es que uno se relaja, dice voy a copiar y pegar el argumento, no lo adapto a las realidades de la ronda y pierdo la ronda.
Mi estrategia era distinta en los case files, y es que yo no tenía datos o figuras o debates, sino que mi case file era cortito, pero era argumentos famosos que se repiten un montón de roleplays. Entonces lo que hacía es, el argumento era era básicamente un esqueleto que estaba vacío en varias partes, pero como que la estructura de argumentos que salen a cada rato. O sea, digamos, ¿por qué los estados tienen una responsabilidad especial a sus ciudadanos y no a otras personas? ¿Por qué cuando, introduce regulación algo? ¿Por qué la regulación algo hace que se aumente el desempleo? ¿Por qué es que el trade-off entre el medio ambiente y la economía a largo plazo es más importante el medio ambiente? O sea, creo que algo que sirve, pero obviamente, digamos, es un proceso bastante más largo, es cuando ya has visto varios debates, te das cuenta que hay argumentos genéricos que se repiten a cada rato. Entonces, lo que haces es, no es exactamente, no es un documento grande, no es chiquito, son como que 30 páginas, y lo que son esqueletos de argumentos que se repiten muy seguido. Entonces, digamos, creo que hay personas a las que sí les sirve, pero personalmente yo creo que recolectar como que datos específicos no es muy útil. Como que, ¿sabías que la minería en Bangladesh aumentó un 23%? Porque hay dos formas bajo las cuales eso no funciona. Primera respuesta es mentira, fue 22. Y nadie puede probarlo. Y el segundo problema es, ¿sabías que aumentó 20%? Y dices, ok. O sea, lo que sugeriría es, o preparas casos de un debate, lo que Juanita dijo, que es preparas argumentos que se relacionan a un tema, o lo que haces es agarras argumentos genéricos y los tienes ahí. Pero, también lo otro es, yo creo que tener un case file largo es una terrible idea, incluso si no lo lees, porque es pesado y porque es como que muy fastidioso cargarlo. Entonces, La efectividad es... sí. Y creo que lo que pueden ver aquí es que hay diferentes maneras de hacer un case file dependiendo de lo que prefieren ustedes, ¿no? Y al final del día es lo que creo que sería lo más útil es probar estas diferentes maneras y vean lo que ustedes se sienten más cómodos, porque muchas veces, justo como Juanita, todos aprendemos de diferentes maneras, todos tenemos una diferente manera de estar cómodo con muchas cosas de debate, ¿no? Cuando es estilo, la manera que tomas notas, como no hay ninguna forma, en debate no existe una forma correcta de hacer casi cualquier cosa. Lo que importa es cómo tú te sientes, cómo tú accesas esas cosas y haciendo la mejor versión de lo que te ayuda a ti. Obviamente sí hay cosas como recomendaciones en generales, como de cómo estructurarlo, como qué áreas temáticas buscar y cosas así, pero creo que les recomendaría explorar, experimentar, ver qué es lo que tratar diferentes cosas y una vez que encuentran los que les funciona, desarrollen eso. Quiero añadir dos cosas, una mía y una de Sharmila. La mía es que, hablando de esto, también muchas veces la preparación del case file o la preparación de un torneo grande también es en semestre académico, ¿cierto? Entonces también compite muchas veces lo que estamos haciendo para la universidad, para la carrera, etcétera, etcétera, que a veces puede ser útil para el case file. Yo soy estadístico, así que no sirve. Entonces realmente lo que tengo que hacer de preparación también es tiempo que tengo que sacrificar de otras formas. Entonces también puedes ver, yo creo, si hay formas, por ejemplo, de multimedia, ver documentales, de otra forma que necesariamente estás leyendo mucho, de preparar, que sea lo más atractivo como para combinar, porque lo que veo es que hay muchos equipos que empiezan con un plan súper ambicioso de construir un case file y se pueden preparar todas esas cosas y voy a hacer todo esto, y al final, al ser tantas las expectativas y al estar haciendo tanto, como que no resulta nada. Entonces es importante, yo creo, saber cómo vas a combinar eso y hay alternativas que puedes utilizar. Eso es lo que quería decir yo. Lo que dice Sharmila es que en muchos torneos hay equipos que traen con ellos un almanaque, ¿cierto? Que es como un tipo de enciclopedia con mucha información sobre los diferentes países del mundo. Y generalmente no lo saben utilizar súper bien. Entonces la recomendación es, antes de ir al torneo, haberlo utilizado en
rondas de práctica, en otros torneos, saber cómo buscar la información en los libros de referencia que tienes, y no es tu propio case file, sino un libro que tienes, que compraste para ese propósito. Haber practicado varias veces y saber cómo buscar la información, porque si no, cuando llegues a la ronda no te va a servir básicamente de nada. Muchos almanaques lo que tienen es que tienen información general como de un país y de su historia, y básicamente si no sabes nada del país, sabiendo algo de su economía, su geografía, su historia, pues vas a poder deducir muchas cosas, ¿cierto? Pero este proceso de cómo deduzco con esa información, estás en una ronda, se están diciendo muchas cosas, durante la preparación no tienes tiempo de leer todo, de cómo vas a extraer la información y deducir, es un proceso que tienes que practicar varias veces antes de poder ir al torneo y realmente obtener cualquier tipo de beneficio de tener ese libro de referencia contigo. Hola, bueno, gracias. Tenía una duda más que como debatiente, sino quizá tienen más experiencia también como entrenadores, como jefes de delegación, etc. Si bien es difícil ya manejar como lo que uno mismo siente durante un torneo, es creo que más difícil manejar lo que un grupo humano está sintiendo de maneras diversas. ¿Cómo o qué recomiendan o qué experiencias han tenido con respecto a ello, manejando cómo esos equipos se sienten? Puede ser que en un mismo equipo ya los dos jugadores se sientan de maneras diferentes, y cómo es la mejor manera de reaccionar ante ello, porque hay personas que reaccionan, no quiero decir a la mal, a la buena, pero ¿cuál es su experiencia alrededor de eso? ¿Estoy siendo grabado? Ok. O sea, varias formas de verlo. Creo que una forma de verlo es el approach de Julio. Julio es una figura de autoridad más paternal con sus entrenados. Yo creo que generalmente la forma de manejar sus emociones es que yo trato, o sea, suena contraintuitivo, pero en algún sentido yo siempre tengo como que la conversación de, en el fondo es un concurso nada más, no va a definir su vida, no se lo tomen extremadamente en serio, si les va mal, que... o sea, creo que lo que siempre tengo yo es, al principio tenemos una conversación muy franca de no te voy a obligar a que hagas lo necesario para que te vaya bien. Si quieres que te vaya mal en el torneo, entonces esa es la decisión que tú vas a tomar. Pero si quieres que te vaya bien, aquí tengo los recursos para ayudarte. Ahora, ¿qué cosa pasa durante el torneo? Creo que generalmente la forma, o sea, digamos, haciendo esos preámbulos de si te va mal no es el fin del mundo, creo que generalmente lo que hacemos, si es que les empieza a ir mal, es discutimos específicamente o sea, cuáles fueron las causas de que les ha ido mal en una ronda, y pensamos en estrategias luego, pero creo que una forma implícita bajo la cual hago que sus emociones no se desborden es que yo trato de mantener una atmósfera como que bien calmada, de como que, bueno, sí, les fue mal, pero rondas. O sea, creo que a veces lo que presiona a la gente hasta el límite es que hay una atmósfera de tensión y estrés, de todo el país te está mirando en este momento, nosotros queremos en ti, Charlie. No. Entonces sí, o sea, creo, obviamente, lo que digo a la gente es pensar por qué es que les fue mal, pero también no poner presión sobre ellos o hacerlos sentirse súper acorralados de me vas a decepcionar si pierdes este debate. Yo creo que hay una cosa muy importante y es parte de lo que dice Dazo, y es, mira, yo no puedo controlar si la emoción que te pone el equipo de adjudicación está balanceada o no está balanceada, y si tuviste extensión o no tuviste extensión. No puedo controlar si te tocó con el mejor juez del torneo o con el juez que acaba de subir de panelista a principal y nunca había sido principal en su vida. Eso no lo puedo controlar. ¿Qué puedo controlar?
tengas las herramientas, como les dice Lazo, para que estés tranquilo con tu trabajo, que es lo que Diego siempre nos dice antes de ir a un torneo. A mí no me importa que ustedes ganen, a mí me importa que ustedes estén tranquilos con el trabajo que hicieron y que sientan que ese trabajo los representa como personas. Eso que implica que ustedes sientan que han tenido las mejores herramientas para, digamos, salir bien en la ronda. Pero yo creo que hay otra cosa muy importante que es, digamos, que se debe materializar cuando uno está manejando las emociones de todo este grupo de personas, y es entender, digamos, y buscar la manera de saber cómo reacciona cada persona ante el fracaso. Si bien creo que Dazo tiene una manera de manejarlo, yo creo que también es importante saber qué necesita cada una de las personas que tengo en mi equipo. Yo, por ejemplo, cuando pierdo una ronda y cuando me siento robada, lo que más necesito es que se sienten conmigo y me digan, bueno, pero mira tú qué hiciste mal y cómo lo mejoras. Pero hay otras personas que lo que necesitan es que les digan como, ya, sigue otra ronda, no pasa nada. Entonces, creo que es muy importante ese trabajo empático de saber qué necesita cada uno de tus debatientes, y creo que sí es un rol que es pesado de llevar, pero creo que es un rol demasiado importante, porque creo que realmente hace la diferencia el hecho de que tú tengas a alguien o no tengas a alguien en ese momento, porque a la larga es muy difícil volver a entrar a la ronda cuando emocionalmente no estás bien. Creo que lo último que es, digamos, bastante importante es, tú tienes que saber que hay cosas que tú negocias y hay cosas que tú no negocias, y ese tipo de cosas son muy importantes. Digamos, es lo que Diego nos dice antes de empezar un torneo. A mí no me importa que el Rosario gane o pierda el torneo, siempre y cuando el Rosario siga siendo el equipo que no juega de mala fe, siga siendo el equipo que no hace definiciones ardilla, siga siendo el equipo que entra al debate y prueba el mejor escenario posible y hace engagement con los otros equipos. Eso es lo que enseñamos en el debate, en el Rosario. Si funciona o no funciona, no lo sabemos, pero de eso nos encargamos, y por eso te respondo yo, porque mis equipos jueguen así. Cuando mi equipo no lo haga, castigo a mi equipo, intervengo en mi equipo. Si mi equipo pierde jugando así, que pierde. Pero ese tipo de cosas son muy importantes, porque es lo que le da a uno la paz de saber, bueno, yo hice lo que tenía que hacer y jugué como tenía que jugar. Si eso salió bien o salió mal, no importa, porque es lo que se esperaba de mí. Yo no espero que tú ganes, yo no espero que tú pierdas, yo espero que tú juegues limpio. Y eso, digamos, creo que son cosas muy importantes que como entrenadores debemos dejarles claro a nuestros estudiantes. Como hablando muy abogado, hay obligaciones de medio y hay obligaciones de resultado. Yo a mis estudiantes no les pido 9 de 9, yo no les pido ser el mejor orador, yo les pido que hagan todo lo que esté en sus manos con lo que yo les he dado para dar su mejor versión. No les voy a pedir un resultado. El resultado, como les decía Julio en la otra pregunta, depende mucho de la suerte. Y eso lo tenemos que entender como entrenadores, y por ende no presionar a nuestros equipos con respecto a cosas que nunca han estado ni en mis manos como entrenador ni en sus manos como debatientes. So when I was coaching in the US, I had some ground rules with the team. So one, you're not allowed to blame your teammate. So if your team fails, that's because you both failed. That means you failed your teammate by not helping them, right? Next, if you lose, do not blame the judge. Of course, sometimes we get bad judges, right? But that's a very unproductive attitude. So what I tell them instead is, fine, you are angry, you go to a corner and you sulk for a while, fine. But you ask yourself, what is the best thing we can take away from this debate? So fine, even if the judge was wrong, there is still something you could have done better, right? So what is that thing? And that is what you take away from this. And I think it's very important to realize debating is
not just an intellectual sport, it's really also about emotions and emotional regulation and emotional strength. So EQ really matters. So I tell them a lot of it is about your reaction time. Like how quick you are able to get over things that are disappointing. To get over your teammate disappointing you. To get over a judge not calling it your way, right? So people who dwell, then you're screwed because that's going to affect your next performance, right? So you need to be able to like accept it's out of your control. What do I control, right? So reaction time, no blaming. Instead, what can you take from the situation to improve? Finally, I found it really useful to do regular consultation or check-in hours with the students or the teams. So, like once every 2 weeks or once a week, depending on the schedule, I try to meet each kid just to check up on them. How are you doing? How do you think you can be supported better? What do you think your weaknesses are that you would like to work on this year? So if I'm prepping them for a particular tournament, then sometimes I do the check-ins with the teams. So like, what do you think what are the weaknesses of your team at the moment? What do you want to work on more? How can I help you? And obviously this conversation should be kept confidential. So it's not like, hey, your friend said you sucked. So nothing of that sort. So that there's an environment of trust that is built also. Cuando Sharmila estaba entrenadora en Estados Unidos había varias cosas que hacía. Primero que todo, ella ponía ciertas reglas de base y la más importante era que no se le da la culpa al compañero o la compañera cuando sucede algo para una ronda. Entonces básicamente la idea aquí es que si tú piensas que la otra persona falló, que la otra persona cometió un error grave, en realidad también fallaste tú por no ayudar a esa persona a tener el mayor desempeño o hacerlo bien en esa ronda. Entonces, cuando trabajas en equipo, realmente es importante que ambas personas se hagan responsables de ese desempeño. Asimismo, siguiendo como en esta ruta de no darle la culpa a nadie, es súper importante no culpar a los jueces por los malos resultados que hayas obtenido en una ronda. Obviamente, a veces pasan cosas súper extrañas y obviamente a las personas a veces se le van las luces y eso pasa, pero lo más importante cuando hay un resultado de eso es decirle a las personas, listo, entiendo que estás súper enfadado, entiendo que hay algo, pero pregúntate qué es lo mejor que puedes tomar de esta ronda, ¿cierto? ¿Qué son las cosas que pasaron y qué aprendes de esto? Entonces, si la persona obviamente está súper afectada, habrá que pensar como en ese tiempo de reacción. Entonces lo que les decía Sharmila es, listo, ¿cierto? Párate en ese rincón a llorar, tranquilízate un rato y ya después hablamos, pero fuera de ese tiempo de reacción, la actitud tiene que ser siempre de qué es lo mejor que tomo de este incidente en vez de echarle la culpa y realmente quedarse en eso con respecto a los jueces. Otra cosa que hacía, y ya no como sobre esas reglas de base, era que tenía horas así de consulta con sus estudiantes. Entonces lo que hacía ella era que cada 1 o 2 semanas tenía como una consulta con cada persona y les preguntaba que, bueno, cómo iban, cómo se estaban sintiendo sobre el proceso y que si había cosas que podían hacer para apoyarles en ese proceso. Entonces, no solo qué puedo hacer yo o qué quieres tú mejorar en los siguientes, bueno, tantos meses, pero también preguntarles simplemente cómo se están sintiendo de cara, por ejemplo, su trabajo en equipo, cómo se están sintiendo en preparación a ciertos torneos. Ya cuando se estaban preparando para un torneo específico, lo que a veces también hacía era que recibía a ambos oradores a la vez, ¿cierto? Y hablaba como de la dinámica de equipo y cómo estaban haciendo esas cosas, pero sigue siendo lo más importante que haya contacto confidencial con las personas, porque obviamente no es la idea de que si tú estás hablando libremente de lo que tú estás viviendo con una persona, posiblemente tu pareja, que después esa persona llegue donde Sharmila y que le diga, no, es que según tu amigo, bueno, bla, 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 ¿cierto? Entonces, esa confidencialidad es súper importante y en general, como darles espacio para que la gente pueda expresarse libremente, es algo que ella hacía como al manejar ese tipo de situaciones. Algo que me gustaría añadir, ya no de Sharmila sino mío, es, también depende un poco de la edad
entrenas, ¿cierto? Yo he sido entrenador de World Schools por Holanda, de la como preselección, que son niños de 13 años, hasta los niños que están en el equipo, que ya están en el último año de bachillerato. Creo que con independencia de la edad, pero a veces más marcado, y también en la universidad si estás dando clases de grado y como a los estudiantes del primer año, es que tú como entrenador tienes una relación no solo profesional con ellos, sino que también en muchas cosas personales ellos te ven como un referente, como una persona que es muy importante para ellos. Tu comportamiento obviamente tiene una gran influencia en ellos, cómo se comportan, pero también creo que cada entrenador debe estar súper consciente como de qué tipo de dinámicas de poder existen, ¿cierto? Porque si tú eres un entrenador que es muy estricto, eres una persona súper exigente, eso también afecta, yo creo, cómo te van a ver por fuera de debate, cómo te relacionas con ellos. Y eso tiene que ver, obviamente, con muchas ramificaciones diferentes. No voy a indagar demasiado, pero lo que sí es importante es como serse súper consciente de eso, que si ellos te confían como persona, también te confían como profesor, viceversa obviamente también, pero igual tú al ser el entrenador de alguien significa que eres un referente para ellos y hay que ser súper consciente de cómo te comportas. Entonces lo que estaba hablando también Sharmila, por ejemplo, de no culpar a los jueces, no culpar a ciertas otras personas. Cuando tú eres el entrenador de un equipo, también eres el adulto de la delegación. Entonces en un torneo cuando las cosas salen mal, obviamente puedes reaccionar muy fuerte, puedes tener toda la furia del mundo. A veces, yo sé, nos provoca y hay gente que te saca casillas muy bien, ¿cierto? Pero la reacción ahí es súper importante porque tienes que controlar, yo creo, eso, y al tú comportarte de una manera muy moderada, obviamente eso también da más confianza a tus alumnos, les irá mejor en el torneo porque también tienen confianza en que las cosas saldrán bien. Si tú te panicas, te pones así súper ofuscado, eso obviamente también se refleja en ellos, justo porque tú eres la persona a la que están mirando, especialmente si son tan pequeños o si están justo empezando en el debate y no saben muy bien cómo manejarse en el medio. Lo último que quiero agregar, esto va a ser rápido, es como, creo que estoy súper de acuerdo con todo lo que dijo, pero justo quiero rebasar lo que dijo Simón, porque justo creo que como, cuando tú eres el entrenador, tú eres el líder del equipo, ¿no? No solo es importante que tú sigas tus propias reglas, pero es importante que tú vayas de ahí más allá con esas reglas, ¿no? Tú tienes que ser el que pone el ejemplo, porque siempre van a ver cómo es que tú actúas y hasta cierto punto reflejarse en eso. Creo que eso viene con la idea de expectativas claras con ellos, y esa idea de actuar consistente no solo aplica con como la manera de que tú actúas similar a las reglas que les pones a los debatientes. Por ejemplo, si les dices a sus debatientes que no pueden salir a tomar desde cierta hora, tú deberías de seguir esa misma regla. Creo que somos adultos y creo que como adultos, cuando vemos que alguien nos está diciendo que hagamos algo que ellos mismos no hacen, creo que justo crea esta como desconfianza con el entrenador. Y entonces es importante ser consistente con tus propias reglas, también consistente de la misma manera que tratas a todos los debatientes. Justo, aunque alguien sea muy exitoso, no le deberías de dar preferencia a esa persona solo porque tiene mejores resultados que a alguien que tiene menos como experiencia o talento, ¿no? Porque la verdad es que justo creo que es muy difícil. Creo que cuando empiezas a tratar a personas diferentes, se nota desde el primer momento. Creo que la última conclusión con eso es que creo que como entrenador, aunque en general en un circuito universitario donde ya todos son adultos y hay cierto nivel de como hay menos reglas de cómo nosotros nos debemos comportar comparado con cómo nos debemos comportar con menores de edad y con estudiantes. Creo que hay ciertas cosas que no deberían de hacer. Por ejemplo, y creo que esto es lo que quiero cerrar, en general es muy mala idea que un entrenador tenga una relación romántica o física o íntima con uno de sus debatientes. Pasa mucho, entonces digo, sé que es chistoso, pero creo que en general crea muchos problemas, ¿no? Justo por la razón de cómo puedes establecer que estás tratando a todos de manera justa y igualitaria. Claro, hay excepciones, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que como nunca tengan estas relaciones, porque siempre va a haber como circunstancias, chance que es una relación antes de que fueran entrenadores, y entonces como, no, esto no es una regla blanca y negra, ¿no? Pero creo que tienen que pensar mucho en cuáles son las consecuencias de sus acciones cuando son entrenadores, cuando hacen cosas como
como tirarle la onda a tus debatientes, aunque alguien sea muy receptivo, es muy posible que hagas a alguien más de tu equipo súper incómodo, y cuando haces eso es mucho más difícil que ellos te tengan confianza, porque aunque te respeten como alguien que tiene como una capacidad intelectual, es muy posible que se limita a eso porque no quieren estar en esa situación vulnerable contigo, porque siente que hasta cierto punto como solo toma una acción para cambiar esa dinámica, ¿no? Entonces, siendo entrenadores es muy importante que ustedes mismos se lleven como a un estándar mucho más alto de que llevan a sus debatientes. Digo, en general tratan de tener sus debatientes a un estándar alto de cómo se deberían de comportar, pero nunca se deberían hacer excepciones para ustedes mismos que no harían para el resto del equipo. El almuerzo debería empezar ya, pero pues la pregunta de Tipis, si se quieren quedar a escuchar la respuesta, válido, si se quieren ir a comer desde ya, también. El Tipis que el pueblo pide. Tenía una pregunta que era, ¿qué consejos podrían darnos para hacer mejor la priorización y la ponderación dentro de un debate? O sea, creo que... sí, justo también voy a ir. Pero quería la opinión como de ustedes también. Sí, a ver, entonces, primera recomendación, bloque 5 de talleres priorización y weighing, no, pero a ver, yo creo que hablando de priorización tiene que ver mucho con, para mí es seleccionar qué tipo de argumentos te parecen importantes en ciertas rondas, ¿cierto? Lo que se ve mucho es que los equipos como que tienen una frenesía de intentar refutar todo e intentan ganar todos los choques, mientras que yo creo que lo importante en priorización es tener una estrategia explícita de entender qué choques queremos ganar y por qué. Lo que hablamos mucho en el tiempo de preparación era como explorar cuáles son las diferentes áreas del debate que me interesan y cuáles son las que explícitamente quiero ganar y cuáles no. Pues creo que lo más difícil tal vez de la priorización, y eso es lo que vamos a aprender en el taller, es de cómo explicar como qué es más importante que qué en el debate, más que explicar por qué gano, qué refuto mejor, ¿cierto? Que son dos cosas diferentes que la gente yo creo que tiende a confundir esas dos cosas. Estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo. A ver, una pregunta más, solamente hago la precisión. El equipo de aplicación está siempre para que se puedan acercar y resolver sus dudas. Esto es solamente para que en este momento todos escuchen y no tengan como que pasar de uno por uno. Igual si justo no pueden responder su pregunta ahora, pueden acercarse, siempre les van a responder amablemente. Esperamos. Mi pregunta va más en la línea de qué estrategias, mecanismos y filtros se están empleando para garantizar la probidad y la independencia de los jueces de tal forma de que no se incline hacia un debatiente que pertenezca al mismo movimiento, al mismo sexo, al mismo género o tenga alguna misma afinidad ideológica. A ver, yo creo que hay unas reglas de cómo juzgar y eso lo que hace es que nosotros tengamos claro muchas cosas. En primer lugar, sobre las ideologías del juez, sobre la afinidad del juez hacia un tipo de argumento, no sé, entonces el juez es marxista, entonces yo voy a hacer una extensión marxista. Este tipo de cosas no suceden en los debates en la medida en que el juez tiene que ser una tabula rasa. ¿Qué pasa cuando un juez no es una tabula rasa? El juez no está solo en el panel. Nosotros estamos adjudicando panelistas a los jueces para que haya un balance en los jueces con respecto a sus panelistas y con respecto a al resultado que obtuvieron en el examen de jueces que nosotros realizamos. Ahora, con respecto a la afinidad que pueda tener un juez con una persona que está debatiendo el torneo, tenemos incompatibilidades objetivas y subjetivas. Entonces las incompatibilidades objetivas hacen que, por ejemplo, Sebastián, que es el entrenador de la PUC, no juzgue a la PUC. Las incompatibilidades subjetivas hacen que, por ejemplo, si mi mejor amigo es Tito,
pues yo no pueda juzgar a ti, ¿sí? Eso, en principio, es lo que hacemos para que desde el primer momento ustedes no vayan a tener problemas con la forma en la que sus jueces están tomando decisiones. Pero número 2, ustedes pueden, mediante el link que les mandó tabulación, calificar a sus jueces. En esa calificación de jueces hay un slot de comentarios. Esos comentarios los revisamos antes de alocar a los jueces en cada ronda para ver qué está pasando con los jueces. Pero en caso tal de que ustedes digan, uy, yo hice una queja súper grande, no me la tuvieron en cuenta porque esta persona siguió siendo principal, estamos sentados los 5 supremamente dispuestos a escuchar lo que sucedió en la ronda y ver cómo podemos solucionarlo para garantizar que haya, digamos, objetividad en la forma en la que los jueces están adjudicando las rondas.